Esta es la historia de una familia que creyó haber encontrado a la niñera perfecta, pero muy pronto descubrirían que la mujer sabía cosas que nunca debió saber. Antes de comenzar, por favor deja tu like y suscríbete al canal, así seguimos creciendo juntos y te sigo trayendo historias que no te dejarán dormir. Respira, porque lo que te voy a contar realmente pasó. Mi nombre es Daniela, y durante años pensé que mi familia era normal. Vivo con mi hijo de 6 años, mi esposo y mi madre, que pasa temporadas en casa. Siempre he sido muy cuidadosa con lo que comparto. No me gusta que la gente conozca demasiado de mi vida. Por eso, cuando decidimos contratar a una niñera, me aseguré de buscar a alguien con buenas referencias, tranquila, responsable, profesional. Fue así como apareció Lucía. De inmediato nos llamó la atención lo educada que era, lo amable, y sobre todo, lo mucho que otras familias parecían confiar en ella. Tenía una voz suave, un tono dulce, y algo en su mirada que inspiraba calma. O al menos, eso creímos. Cuando llegó el primer día, mi hijo, que usualmente es tímido, la abrazó sin dudar. Eso ya me pareció extraño. Mi hijo nunca se acerca a desconocidos. Pero pensé, bueno, tal vez es buena señal. Los primeros días fueron perfectos. Lucía cocinaba, limpiaba un poco, jugaba con mi hijo. Incluso lo ayudaba con las tareas y lo dormía cuando yo estaba ocupada. Era tan eficiente que yo misma llegué a decir, es como si nos conociera desde hace años. Pero esa frase, ahora que lo pienso, debió ser una advertencia. Todo empezó a volverse raro una tarde de jueves. Mi hijo estaba en su habitación y yo escuché a Lucía hablando con él. Pensé que estaban jugando, pero la escuché decir algo que me dejó helada. Dijo, tu abuelita no va a volver a enfermarse, ¿sí? Ya lo sabes, ¿verdad? Yo estuve ahí cuando pasó. Me quedé inmóvil. ¿Cómo podría ella saber que mi mamá había tenido un episodio cardíaco hace 2 años? Jamás lo mencioné. Nadie lo mencionó. Es un tema que mi madre detesta hablar, y que mantenemos en absoluto silencio. Entré al cuarto fingiendo naturalidad. Sonreí. Fingí que no había escuchado nada. Pero por dentro, tenía un mal presentimiento. Esa noche, cuando mi esposo llegó, le conté lo sucedido. Él trató de calmarme. Quizá lo escuchó de mi mamá, o de algún vecino. No busques fantasmas donde no hay. Pero yo no estaba tranquila. Sentía que había algo más. Al día siguiente, noté otra cosa. Lucía estaba doblando mi ropa. Una ropa que yo guardo en un cajón cerrado. Un cajón que jamás dejé abierto. Le pregunté, ¿dónde encontraste esto? Y ella, muy tranquila, respondió. Ah, siempre guardas esto en el segundo cajón de la derecha. No. Como si lo hubiera sabido desde siempre. Mi corazón se aceleró. Yo nunca le enseñé eso. Esa misma tarde, mientras preparaba la cena, escuché a mi hijo hablando solo. O eso pensé. Me asomé por la puerta y vi a Lucía sentada en el piso con él. Lo tenía cerca, sus manos sobre sus hombros, hablándole en voz muy baja. Me acerqué sin hacer ruido. Hasta que escuché. Tu mamá no debe preocuparse. Yo te cuido desde antes de que nacieras. Se me cayó una cuchara. Y cuando Lucía giró, su sonrisa no fue la misma sonrisa amable del primer día. Era diferente. Como si supiera exactamente lo que yo estaba pensando. Me preguntó, ¿todo bien, señora Daniela? Como si disfrutara verme temblar. Necesitaba saber quién era realmente esta mujer. Por la noche, mientras dormían, busqué su nombre en redes, en registros, incluso llamé a las familias que habían dejado las referencias. Pero aquí vino la parte más perturbadora. Ninguna familia existía. Los números no eran válidos. Las direcciones tampoco. Las cuentas que aparecían en Internet habían sido creadas hacía apenas unas semanas, y no tenían actividad. Era como si Lucía hubiese inventado todo. Como si su vida estuviera construida sobre una mentira perfecta. A la mañana siguiente decidí enfrentarla. Le pedí que llegara un poco más tarde y la cité en la sala. Pero desde que entró, sentí miedo. Lucía se sentó con las manos cruzadas sobre su falda. Me miró fijamente.
Y antes de que yo siquiera hablara, ella empezó. Sé que buscó información sobre mí, y que no encontró nada. No se preocupe, es normal. No muchas personas pueden saber quién soy realmente. Mi cuerpo se paralizó. Yo intenté mantener la calma. Le dije que solo necesitaba entender quién era, y cómo sabía tantas cosas de mi familia. Ella sonrió. Una sonrisa suave, pero vacía. Es que yo conozco a las familias antes de llegar a ellas. Conozco lo que les duele, lo que temen, lo que intentan ocultar. Por eso confían en mí, porque sé exactamente cómo cuidarlos. Y luego se inclinó hacia adelante y me dijo en voz baja, especialmente a su hijo. Él me necesitaba, desde mucho antes de que usted supiera que estaba embarazada. Sentí un escalofrío que me recorrió todo el cuerpo. No supe qué responder. Ella se levantó lentamente, caminó hacia la puerta, y dijo algo que todavía hoy no me deja dormir. Pronto va a entenderlo, pero aún no es el momento. Aún no recuerda lo que pasó. ¿Qué? ¿Qué debía recordar? ¿De qué estaba hablando? Esa noche, mi hijo despertó llorando. Le pregunté qué tenía, pero solo dijo, «Mamá». Lucía dijo que hoy iba a venir a verme, aunque ya no viva aquí. Yo no sabía si llorar, gritar o salir corriendo. Desde ese día, mi hijo actúa diferente. A veces se despierta hablando solo. A veces mira a una esquina del cuarto, como si alguien estuviera ahí. Y lo peor es que siento que Lucía también me observa, como si no se hubiera ido del todo. No sé qué es ella realmente. No sé cómo apareció en nuestras vidas, ni por qué sabe cosas que nadie debería saber. Solo sé que lo que dijo aquella noche, eso que debía recordar. Creo que está empezando a tener sentido, pero aún no quiero admitirlo, porque si lo digo en voz alta, tendría que aceptar que algo, o alguien, estuvo en mi vida desde mucho antes de lo que yo creía. Y siento que esta historia apenas está comenzando. Han pasado 2 semanas desde que Lucía dejó mi casa. O mejor dicho, desde que la obligué a irse. Pero aunque sus cosas ya no están, la sensación de que aún ronda por aquí, jamás se fue. Mi hijo, Andrés, está distinto. Come menos, duerme menos. Y a veces se queda mirando al pasillo como si alguien estuviera ahí parado. Yo trato de mantener todo bajo control, pero hay algo que se está rompiendo dentro de mí. Y cada día tengo más claro que Lucía no era una simple niñera. La primera señal clara apareció 3 días después de que la echara. Era de madrugada. Eran casi las 3, la hora en la que la casa siempre se siente más fría. Me desperté porque escuché pasos. No eran pasos fuertes. Eran lentos, como si alguien caminara descalzo. Muy despacio. Me levanté, tomé mi celular para usarlo de linterna y salí al pasillo. No había nadie. Pero en ese silencio, escuché algo. Algo que no debía estar ahí. Era la voz de mi hijo. No lloraba. No hablaba conmigo. Sino que parecía murmurarle a alguien. Seguí el sonido y abrí la puerta de su cuarto muy despacio. Y entonces lo vi. Andrés estaba sentado en su cama, mirando hacia la esquina oscura del cuarto. Esa misma esquina que él evita desde hace días. Estaba sonriendo. Pero no era una sonrisa feliz. Era como si estuviera hablando con alguien que lo hacía sentir seguro y nervioso al mismo tiempo. Yo traté de mantener la voz firme. Andrés, ¿con quién hablas, mi amor? Él giró, lentamente, como si le costara dejar de mirar lo que había en la esquina. Y con esa voz suave, entre asustado y tranquilo, dijo, con ella, mamá, con la señora que venía a verme cuando yo estaba en tu barriga. Sentí un frío en el pecho. Él nunca antes había mencionado algo así. Así que pregunté, temblando, «¿La señora Lucía?» Y él respondió, «No, la otra». Ese simple «la otra» me dejó congelada. Me acerqué para abrazarlo, pero él se apartó un poco, como si no quisiera interrumpir lo que fuera que estaba viendo. Le dije que era hora de dormir, y esa noche se quedó conmigo, aunque tardó mucho en cerrar los ojos. Yo tampoco dormí.
Me quedé pensando en lo que dijo. Y sobre todo en lo que me había dicho Lucía antes de irse. Aún no recuerda lo que pasó. ¿Qué se supone que debía recordar? ¿Qué cosa podría conectar con todo esto? Porque había algo más. Algo que siempre traté de olvidar. Un embarazo difícil, un accidente, una pérdida que vivía antes de Andrés. Pero no quería pensar en eso. No todavía. Durante los días siguientes, la casa empezó a sentirse pesada. Mi mamá, que llevaba días sin visitarnos, vino una tarde y en cuanto entró dijo: «¿Qué pasó aquí? Hay algo raro, algo frío». Y mi mamá jamás ha sido supersticiosa. Mientras yo preparaba café, ella se quedó sola un momento en el pasillo. Cuando salí, la encontré pálida, mirando fijamente el marco de una puerta. Le pregunté qué tenía. Pero solo dijo: «Creí ver una sombra detrás de ti, algo alto, como una mujer». Yo no le dije nada. No quería preocuparla más. Pero sabía exactamente lo que ella había visto. Esa noche decidí enfrentar el miedo y revisar más cosas sobre Lucía. No supe por qué, pero algo en mi cabeza insistía en que su nombre no era realmente su nombre. Busqué variantes, apellidos, combinaciones, hasta que encontré algo. Un registro viejo. Una mujer con el mismo apellido, que había sido partera hace más de 30 años, especializada en embarazos complicados. Y aquí vino lo extraño. Tenía reportes de haber trabajado con familias que perdieron hijos, niños que no llegaron a nacer. Pero su propio registro terminaba abruptamente, como si después de cierto año hubiera desaparecido. Mi respiración se aceleró. ¿Qué relación podía tener eso con nosotros? Esa misma noche fui al cuarto de Andrés para verlo dormir. Y cuando acerqué su manta, él abrió los ojos de golpe. Me miró con una expresión que no era de niño, como si otra cosa hablara detrás de sus ojos. Y dijo: «Mamá, ella dice que te acuerdes del hospital. Dice que tú la viste, pero no quisiste verla». Sentí un vuelco en el estómago. El hospital. Ese hospital. El de mi primer embarazo. El que jamás pude recordar bien después de perder a mi bebé, porque algo en mi mente parecía bloquearlo. Mi voz salió apenas como un susurro. «¿Qué más dijo?» Y él respondió: «Que ella te ayudó. Que ella estuvo ahí cuando pasó. Y que no te guardó rencor». No dormí esa noche. Mientras Andrés descansaba, me quedé sentada frente a la ventana, mirando la calle vacía, intentando recordar algo que mi mente no quería traer. Hasta que lo sentí. Una figura reflejada en el vidrio, detrás de mí. Alta, delgada, inmóvil. Mi cuerpo no reaccionó. No grité. No giré. Solo respiré muy despacio. Y entonces escuché una voz. Una voz suave. La misma voz dulce que escuché los primeros días. La voz de Lucía. Pero esta vez, estaba más cerca. Mucho más cerca. Dijo: «Siempre estuve con ustedes, Daniela. Pero no soy la que crees». Mi piel se erizó completamente. Grité, giré, encendí las luces. Pero no había nadie. Aún así, el aire seguía helado. Como si algo no se hubiera ido. Como si algo estuviera esperando. A la mañana siguiente, mi esposo notó mis ojeras, mi temblor, mi falta de apetito. Le conté todo. Cada detalle. La sombra, las palabras de Andrés, la voz detrás de mí. Él me miró con preocupación. «Amor, creo que necesitas descansar. Estás mezclando recuerdos con estrés. Deberíamos hablar con un médico». Pero mientras él decía eso, Andrés, sentado en el sofá, dibujaba algo. Cuando me acerqué a ver, se me cayó el alma al suelo. Había dibujado a una mujer. Una mujer con falda larga, cabello recogido, y un rostro sin ojos. Y junto a ella, había un bebé. Un bebé sin boca. Le pregunté qué era eso, tratando de no sonar asustada. Él respondió: «Es la señora que me cuida. Y el bebé que perdió». Se me aflojaron las piernas. «¿Qué bebé, Andrés?» Y él, sin levantar la vista del dibujo, dijo:
El que tú también perdiste, mamá. Ella lo quiere recuperar. Las manos se me helaron. Nunca, jamás, le habíamos hablado a Andrés sobre ese embarazo. Ni él tenía edad para entenderlo. No había manera de que supiera algo así. No sé si estaba paralizada por miedo, por dolor o por culpa. Pero sabía que ya no se trataba solo de Lucía. Había algo, alguien, detrás de ella. Algo que llevaba años cerca. Algo que, por alguna razón, seguía conectada a mí. A mi hijo. Y a ese bebé que nunca llegó a vivir. Esa noche tomé una decisión. Fui al ático a buscar los documentos que nunca quise revisar. Las notas médicas. Los informes del hospital. Y algo más. Algo que me dolía incluso tocar. La pulsera diminuta que le dieron al bebé antes de que lo perdiéramos. Mientras sostenía esa pulsera, algo en mi mente hizo clic. Un fragmento de memoria. Un pasillo oscuro, una mujer parada al fondo, observándome mientras yo lloraba en una silla. Una mujer que el personal del hospital ignoraba, como si no estuviera ahí. Una mujer, con la misma silueta de Lucía. Me llevé la mano a la boca para no gritar. Ella estuvo allí. Hace años. Antes de que Andrés naciera. Pero, ¿por qué? ¿Quién era? ¿Y qué quería ahora? Dejo esta parte aquí, porque creo que lo que está empezando a recordar mi mente, lo que realmente ocurrió en ese hospital, es algo que todavía no sé si estoy lista para aceptar. Y lo peor es que siento que alguien más quiere que lo recuerde. Alguien que no piensa irse. Hasta que lo diga en voz alta. Después de encontrar la pulsera del bebé que perdí, algo dentro de mí empezó a despertar. No sé si eran recuerdos bloqueados, miedo acumulado, o la presencia de esa mujer acercándose cada vez más. Lo que sí sé es que desde esa noche ya no dormí igual. No porque no pudiera, sino porque cada vez que cerraba los ojos, soñaba con ese hospital. El mismo pasillo. La misma silla de metal frío. La misma mujer parada al fondo. Mirándome. Una figura alta, delgada, inmóvil. Una sombra que parecía más viva que las personas de carne y hueso. Y cada vez que soñaba con ella, despertaba con la misma frase resonando en mi mente. Recuerda lo que pasó. La primera señal de que algo estaba por cambiar ocurrió una tarde en la sala. Mi hijo Andrés estaba jugando con bloques. Yo intentaba hacer como si todo fuera normal, aunque mi mente estaba en otra parte. De pronto, él se detuvo. Mantuvo un bloque en el aire, como congelado, mirando hacia la cocina. Yo pensé que escuchó algo. Pero la casa estaba en silencio absoluto. Andrés, ¿qué pasa? Él giró lentamente la cabeza hacia mí. Y con esa voz que a veces siento que no es completamente suya, dijo: Mamá. Ella me dijo que ya te estás acordando. Y que cuando lo recuerdes todo, ella va a poder venir. Se me heló la sangre. ¿Venir a qué?, pregunté, sin poder ocultar el temblor. Mi hijo bajó la mirada. A buscar lo que dejó pendiente. No pude seguir fingiendo que todo estaba bien. Había llegado la hora de enfrentar mis recuerdos. Porque esa mujer o lo que fuera estaba empujando cada vez más fuerte. Esa noche esperé a que todos durmieran y bajé a la sala con una libreta. Decidí anotar todo lo que recordaba del hospital, aunque fueran imágenes borrosas. Y ahí, mientras escribía, una memoria surgió tan clara que me quedé inmóvil. Recordé estar llorando en la cama, después de perder al bebé. Recordé haber gritado pidiendo ayuda. Recordé al personal pasando de largo, como si no quisieran acercarse. Y lo más perturbador. Recordé a una mujer acercándose lentamente. Una mujer con una falda larga, zapatos antiguos. Y un olor a flores marchitas. Se sentó a mi lado. Me tomó la mano. Y me dijo algo que había olvidado por completo. Yo puedo quedarme con él, si tú no puedes. Sentí un golpe en el estómago al recordar esa frase. ¿Cómo pude borrarla de mi mente? ¿Cómo pude ignorar la presencia de esa mujer en un momento tan vulnerable? La libreta cayó al suelo. Y entonces, escuché pasos en el pasillo. Pasos lentos. Muy lentos. Tomé mi celular con la mano temblorosa y apunté la linterna hacia la puerta. Andrés estaba ahí. Descalzo.
con los ojos entreabiertos, como si estuviera dormido, pero no del todo. Andrés, mi amor, ¿por qué estás despierto? Él levantó la cabeza, y con una voz casi susurrada, dijo, porque ella me llamó. Sentí un escalofrío tan fuerte que mis dientes chocaron entre sí. ¿Quién te llamó? Él señaló detrás de mí. Yo me giré tan rápido que casi me caigo. Pero no había nadie. O, al menos, no alguien visible. Aún así, el aire estaba helado. Y el olor. Ese olor a flores marchitas. Estaba ahí. Decidí llevar a Andrés de vuelta a su cuarto, pero él no quería entrar. No, mamá. Ella está ahí adentro. Fui yo quien abrió la puerta primero. Encendí la luz. El cuarto estaba en silencio, pero había un detalle perturbador. La cuna vieja. Esa cuna que guardábamos en el armario desde hacía años. Estaba abierta, como si alguien la hubiera movido. Nadie la había tocado desde que la guardé. Nadie. Me acerqué lentamente. La madera crujió. La manta estaba extendida, como si alguien hubiera acostado a un bebé allí. Andrés, desde la puerta, dijo: Mamá. Ella dice que ese no es el lugar correcto. Que falta el bebé. Mi respiración se detuvo de golpe. Tenía que sacar a mi hijo de esa casa. A la mañana siguiente llamé a mi mamá para pedirle que se lo llevara unos días. No sabía cómo explicarle nada sin sonar loca, así que solo dije que necesitaba descansar. Ella aceptó sin hacer demasiadas preguntas. Cuando se fueron, la casa quedó silenciosa. Demasiado silenciosa. Aproveché para ir al sótano. Había una caja que nunca tuve el valor de abrir. Contenía las últimas cosas del bebé que perdí. Abrí la caja. Y ahí estaban. La manta pequeña. Unos calcetines diminutos. Un sobre con todos los exámenes del embarazo. Y una nota. Una nota que no recordaba haber escrito. Temblando, la abrí. Decía: me lo pidió. Dijo que no iba a doler. Dijo que lo iba a cuidar. Solté la nota. Era mi letra. Pero yo no recordaba haber escrito eso. Y en ese momento, la luz del sótano parpadeó 2 veces. Y escuché una voz detrás de mí. Una voz que reconocí al instante. Al fin lo recuerdas. Me giré tan rápido que sentí un tirón en el cuello. Pero no había nadie visible. Solo esa sensación helada recorriendo mis brazos. Y la voz. Esa voz dulce, suave, cálida. Como el primer día que conocí a Lucía. Yo no te obligué, Daniela. Tú fuiste quien aceptó. En ese hospital. Cuando estabas sola. Cuando nadie vino a ayudarte. Mis manos sudaban. Mi boca estaba seca. ¿Qué acepté? Susurré. Hubo un silencio largo. Insoportablemente largo. Hasta que la voz respondió. Que yo me quedara con él. Hasta que tú estuvieras lista para recuperarlo. Mis piernas casi no me sostuvieron. Ella hablaba del bebé. Del bebé que perdí. Oh. Del bebé que creí perder. Mi voz salió quebrada. ¿Qué eres? ¿Quién eres realmente? La respuesta. Fue un susurro que se sintió como si me soplaran directamente al oído. Soy la que cuida lo que tú no pudiste. Salí corriendo del sótano, cerré la puerta con llave y me quedé sentada en el piso, temblando, tratando de respirar. Pero entonces, mi celular vibró. Era un mensaje de Andrés, enviado desde el teléfono de mi mamá. Un dibujo. Una foto de un dibujo. El mismo bebé sin boca. La misma mujer sin ojos. Pero esta vez, habían agregado un tercer elemento. Una figura más pequeña. Con forma de niño. Y debajo decía: ya viene. No sé si ella está recuperando fuerzas. No sé si mis recuerdos la atraen. O si realmente quiere devolverme algo. O quitármelo. Lo único que sé es que Andrés empezó a llorar en la llamada de video. Dijo que ella estaba fuera de la casa de mi mamá. Que estaba parada frente al árbol. Mirando hacia la ventana. Mi mamá no ve nada. Pero Andrés sí. Y yo. Yo no sé si estoy lista para descubrir que quiere recuperar esa mujer.
ni qué va a pasar cuando finalmente venga. Después del dibujo que Andrés me envió, ese en donde aparecía la mujer sin ojos, el bebé sin boca, y esa frase escalofriante: ya viene. Sabía que algo estaba por romperse, o que algo, finalmente iba a completarse. Llamé a mi mamá de inmediato, pero ella insistió en que afuera no había nadie. Aún así, Andrés lloraba. Lloraba como si estuviera viendo algo imposible de ignorar. No podía dejarlo allí. Tenía que ir por él. Esa misma noche conduje hasta la casa de mi madre. El camino estaba oscuro, como si todas las luces hubieran decidido apagarse al paso del carro. Y cuando llegué, sentí un peso extraño en el aire, como si estuviera entrando en un lugar donde yo ya no tenía control. Mi mamá abrió la puerta confundida. Daniela, ¿qué está pasando? He tratado de calmar a Andrés, pero... La voz de mi hijo la interrumpió. Mamá, no salgas. Ella está en el pasillo. Yo corrí hacia él, lo abracé con fuerza y miré hacia el pasillo. Estaba vacío. Pero el olor, ese olor a flores marchitas, llenó el aire de repente. Mi cuerpo entero se tensó. Ella estaba ahí, invisiblemente presente, esperando. Tomé a Andrés en brazos y le dije a mi mamá: nos vamos. Ahora. Él temblaba, pero no lloraba. Solo repetía una frase en voz baja: ya viene, ya viene. Lo llevé al auto y cerré la puerta. Antes de arrancar, le pregunté: Andrés, ¿dónde está ella ahora? Él señaló el asiento trasero. Mi corazón casi se detuvo. No la veas, mamá, no la veas. Arranqué sin mirar por el espejo retrovisor. Pero podía sentirlo. La presión en el aire. El olor. La presencia. Ella estaba ahí, sentada detrás de mí, tal como si siempre hubiera pertenecido a ese lugar. Conduje sin rumbo. Quería alejarme. De la casa. Del sótano. De los recuerdos. De todo. Pero Andrés, con la voz entrecortada, dijo algo que me hizo frenar en seco. Mamá, ella dice que ya lo recordaste. Que ahora sí puedes escucharla. El silencio dentro del auto fue insoportable. Mis temblores eran incontrolables. Entonces, la escuché. Por primera vez sin susurrar. Sin esconderse. Sin disfrazarse detrás de una voz amable. Una voz vieja. Profunda. Triste. Devuélvemelo. Mi respiración se rompió. ¿Qué quieres?, logré decir. Y la respuesta fue la verdad que me había negado toda la vida. El bebé no murió. Tú me lo diste. Todo dentro de mí se desplomó. El hospital. El dolor. El pasillo. La mujer con falda larga. Ella no era una partera. Ni una enfermera. Ni una sombra inventada por el trauma. Era algo más antiguo. Algo que existía entre la vida y la muerte. Y yo, en mi desesperación, le había entregado a mi hijo. Un bebé vivo. Un bebé que respiraba. Un bebé que yo no supe sostener. Mi voz se quebró en el volante. Yo no sabía qué hacía. Estaba rota. Nadie vino. Nadie me ayudó. Ella respondió. Por eso yo vine. El aire dentro del auto se volvió helado. Y en ese momento, Andrés se inclinó hacia mí, buscando refugio. Mamá, yo soy ese bebé. Me quedé en silencio. ¿Cómo explicarle que no? Que él no era ese bebé. Que él era el que sí nació. Que el otro, el primero, fue entregado a esa mujer. No, mi amor, tú eres tú. Ella no viene por ti. Y entonces la voz intervino. No vine por él. Vine por lo que falta. Mi cuerpo entero se paralizó. ¿Qué falta? Tu memoria. Tu culpa. Tu palabra. De pronto entendí. Ella no quería llevarse a Andrés. No quería llevarse nada físico. Ella quería que reconociera lo que pasó. Que no negara más esa noche. Que no enterrara el recuerdo. Que no fingiera que aquello había sido un sueño borroso. Quería que admitiera la verdad. En voz alta. Consciente.
Y por primera vez. Lo dije. Sí. Te lo entregué. El aire dejó de sentirse helado. La presión desapareció. Y una figura, apenas perceptible, se formó detrás de mí. Una silueta alta. Delgada. Vestida igual que en mis recuerdos. Pero esta vez. No había sombra en su rostro. Solo paz. La voz habló una última vez. Gracias. Ya puedo irme. La figura se desvaneció suavemente, como si se disolviera en el aire. El olor a flores marchitas desapareció. El auto volvió a sentirse normal. Y Andrés, agotado, apoyó su cabeza en mi brazo. Mamá, ya no está. Yo respiré por primera vez en semanas. Lo sé, mi amor. Ya se fue. Esa noche, al volver a casa, puse la pulsera del bebé en la caja. Y esta vez, pude hacerlo sin sentir que me rompía por dentro. Porque entendí que no había sido un monstruo. Había sido una madre perdida, desesperada, rota, que tomó una decisión impensable.